Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter. Cuidemos lo que importa. Banco Continental responde. Barcos y Rodados. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. Sanicer. Construyendo juntos. Impacto. Todo para tu hogar. En un solo lugar. Odontos, odontología prepaga. Futuro, servicios exequiales. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Esta noche en Lunes de Mina. La nueva olla del Club Cerro Porteño. El club más popular del país está a días de estrenar estadio de primer mundo. Conozcamos los detalles de una obra cimentada sobre la pasión y el amor a una casaca. Autoridades y fanáticos azulgranas nos acompañan. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que mucho mejor que yo, porque de la cama, acá al canal, hace varios días que estoy en cama, pero bueno, mejorando. Quiero agradecer a Tinola, como siempre, que me viste y todas las noches. Ya sabes, si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021-5250-60. Ahí está, todo bordadito, con brillitos. Bueno, y el teléfono 021-5250-60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y como siempre, obviamente, Joseph, el imperio de la belleza. Ya sabes que tenés prácticamente un Joseph en cada barrio. La Casa Central, que es de verdad un imperio, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Bueno, y Sanicer les digo después, porque ella no me marcó, entonces yo no sabía que tenía que... Sanicer es para después, ¿verdad? Bueno, saludo a mis invitados de hoy. Bueno, está el presidente, disculpen los cerristas, el presidente Juan José Zapac, del Club Cerro Porteño, obviamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mina, gracias por invitarnos. Aterrizando llegaste. Sí, aterrizando, claro. Sí, rápido. Del estadio. Del estadio, y encima hay festejo en el centro. Entonces está eso, un verdadero desastre. Pero estamos muy felices de estar acá hoy. Gracias, en serio, por estar aquí. Bueno, pues tenemos mucho que mostrar desde el club, por favor. Será un honor. Bueno, se encuentra con nosotros Francisco, no se encuentra con nosotros. Ah, vos sos Francisco. Yo pensé que era el periodista. ¿Cómo estás? Bueno, a vos le estábamos retando, te cuento. Perdón, ¿por qué? Y porque dijimos, si llegó Juan José, vos también podías haber llegado. Sí. No tengo la suerte de contar con la persona que lo trajo al Presi, que es un experto, pero me agarró ese festejo en el centro también y se nos complicó después del estadio. ¿Cómo es tu apellido? Letieri. Letieri. Sí, Francisco Letieri. Y sos argentino, obviamente, sí, ¿verdad? Soy argentino. Importado. Importado. Hace 3 años vivo aquí en el país. Gerente de marketing del club. Ya sé, ¿pero viniste para qué a Paraguay? Contame. Bueno, la verdad que la mitad de mi familia es paraguaya, mi esposa es paraguaya. Ajá. Y bueno, tengo la suerte y el gran privilegio de estar trabajando en este hermoso club. Pero hace 3 años nomás que estás acá en Paraguay. Sí, exactamente. ¿Y ya empezaste a trabajar en Cerro Porteño cuánto? Y hace 2 años ya que tuve la suerte de unirme a este enorme proyecto y con muchísimo orgullo y el espacio que me dio primero el presidente y toda su comisión directiva. Hemos desarrollado ya un trabajo de 2 años con varias personas que colaboran no solamente adentro del club, sino todo un equipo de subcomisiones también que vamos a ir contando seguro a lo largo del programa. Así que muy contentos y bueno, con mucho entusiasmo ya por lo del sábado, sí, no podemos creer. Ya. Bueno, y realmente acá está Miguel Duarte, que es el ingeniero Miguel Duarte, un amigo ya de hace años. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Gracias por la invitación. Qué bueno, Mateco siempre presente, por favor. Bueno, pero esta vez
Pero ilógico, él es mi cliente hace 100 años. No, Bueno, en gracias por la invitación. Bueno, amigo. La verdad no, que es más, puedes no estar vos, pero él tiene que estar, disculpame. me di cuenta. Lógico. No, Miguel, en serio, le quiero muchísimo, de verdad. Bueno, Miguel, después me contás qué es lo que Por vos hiciste, supuesto. qué es lo que aportó Mateco en este estadio. Bueno, y se encuentra también con nosotros Alfredo Angulo, él es arquitecto, pero tengo entendido que son varios los arquitectos que trabajaron, son muchos ingenieros, pero yo quiero saber la verdad quién es el proyecto en sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, por mira, venir. buenas noches, realmente un gusto estar contigo. Buenas noches también a los compañeros. Realmente sí, a mí me tocó la responsabilidad y la suerte de ser el proyectista. Realmente el proyecto no sale así nomás, sino tiene un proceso largo del cual te iremos contando a medida que vamos con el programa. Sensacional. Bueno, y Jenny justamente nos preparó primero un informe sobre la historia de Cerro Porteño y luego específicamente sobre la olla. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y también a nuestros invitados. Y como dijiste, tenemos dos materiales sobre el club y el estadio del Club Cerro Porteño. Ya lo van a ver. Pero antes quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes y también a la gente de Segolén Baitinola por la prenda de esta noche. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿qué les parece si nos adentramos un poquito en la historia del Club Cerro Porteño? ¿De dónde sale el nombre Cerro Porteño? ¿Cómo se eligieron los colores de la camiseta? En fin, estos datos y más en este material. Su nombre, Cerro Porteño, proviene de un lugar en Paraguarí, que antes era conocido como Cerrompaé, lugar donde el ejército paraguayo se enfrentó a las tropas porteñas de Manuel Belgrano en 1811 durante una invasión. Después de esta batalla, el lugar pasó a llamarse Cerro Porteño, de allí el nombre del Club de Barrio Obrero. La historia nace en octubre de 1912. Por ese entonces, en la Asunción, Florida, solo había poco más de 70.000 habitantes. En una zona de baldíos se hallaba la Capilla San Juan, en las calles conocidas actualmente como Perú y España. Allí se realizaban reuniones futboleras. El entusiasmo era enorme por el deporte rey, aunque no había canchas, ni casas de deportes, ni nada referido a lo que es hoy el negocio del fútbol. Por ese entonces ya gozaban de fama y prestigio clubes como Olimpia, Nacional, Guaraní, River Plate, Sol de América, Atlántida y Presidente Hayes. Las mujeres cosían normalmente una franja negra sobre una camiseta de color. Así, Olimpia, Libertad y Guaraní tienen esta distinción. Refiriéndonos a la azulgrana, cuentan que la influencia de doña Juana Dolores, cuyo apodo era Susi, fue decisiva para la elección de los colores de la camiseta azulgrana. En un ambiente político muy convulsionado como fue el de 1912, rápidamente surgió la discusión de qué color debía tener la casaca del club. Y como los jóvenes no se ponían de acuerdo, la matrona dio el veredicto final: azul y rojo, para que los colorados y liberales se unan aunque sea por el fútbol. Y así fue. Y como prenda de paz y para completar el atuendo, se dispuso que los colores de los pantalones sean blancos. La grandeza del club se nota al año siguiente de su fundación. A principios de 1913 ganaba un torneo de promoción y ese mismo año su primer campeonato oficial, además invicto. Siguió campeonando en 1915, en el 18 y en el 19. En 1918, durante una final ante Nacional, estaba perdiendo 2-0 y faltando 15 minutos para finalizar el encuentro, logra revertir el resultado ganando con un contundente 4-2. La fama del equipo de volcar resultados adversos en grandes victorias lo hizo merecedor del mote del Ciclón. Debido a su popularidad y su origen humilde, los demás clubes, en forma de burla, lo llamaban el Club del Pueblo, debido al clasismo reinante de la época. El mote de la mitad más uno, el club lo recibe tras ganar un concurso de un semanario deportivo en 1952. Cerro Porteño se adjudicó el puesto del club de fútbol más popular de Paraguay.
El Ciclón de Barrio Obrero tiene 31 campeonatos nacionales, 30 subcampeonatos, 38 apariciones en Copa Libertadores, 11 disputas en Copa Sudamericana y 4 en Copa Mercosur. Arriba la muchachada y la hinchada de... Bueno, la mayoría de ustedes, digamos, se hicieron cerristas. Vos por tu papá, ¿verdad? Porque casi siempre los hombres tienen el club del padre o ya no están así, digamos. De repente en la familia les sale un hijo medio desviado, digamos, y va... A mí si te sale un hijo olimpista, por ejemplo. Puede ocurrir. Pasa que si el padre, tu papá te lleva a la cancha, te acompaña, es como un poco la religión. La religión, sí. Espérate, generalmente sos de la religión de tus padres, exacto, o sos del club de tu padre o de tu madre, depende de quién vaya a la cancha. Hoy ya son las dos cosas, ¿verdad? Parece que hay más mujeres ya que van a la cancha que hombres. Eso te iba a decir, ahora también van muchísimas mujeres. Eso es bueno. Es famoso el deseo de tener el hijo varón para que la acompañe en la cancha, digamos, porque hoy día las mujeres casi van al igual que los hombres a la cancha, ¿verdad? Tomaban demasiado espacio, pero bueno. Eso. Mira, ¿viste? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, sos presidente del Club Cerro Porteño. ¿Hace cuánto? Hace 7 años, 7 años y medio. ¿De 2009? Diciembre del 2009. Ajá. O sea, la asamblea fue en diciembre, un poquito antes de Navidad. Y bueno, el periodo ¿Pero los empieza... periodos son de cuántos años? De 3 años. 3 años va. El tercer mandato. Estoy a la mitad del tercer mandato. ¿Y cómo es eso? Uno puede ser... Porque estatutariamente el presidente del club puede ser reelecto 2 veces. Estoy en mi último mandato estatutario. ¿Y nos vas a hacer una especie de enmienda? No, todavía no, pero podemos hablar, ¿verdad? No, lo más importante, Mina, es que son 7 años y medio, son 3 directivas, el 90% es la misma gente. Nunca tuvimos una renuncia, porque todos tuvimos un espacio de trabajar, un respeto. Y lo más importante, estamos trabajando duro, de la mejor forma posible. Bueno, aparte, si llegas a salir, porque en realidad... se tiene que modificar el estatuto, en serio, hablando en serio, para que puedas... tiene que modificar el estatuto, pero no estamos haciendo, ya podíamos haber hecho si queríamos una... No es una enmienda, un llamado a asamblea. Pero realmente lo importante ahora es terminar, como terminamos las fundaciones, Parque Surana, ahora terminar la olla, la nueva olla, y salir campeón. El año que viene vamos a ver qué dice el pueblo cerrista. Ya no me llamo yo mismo a elecciones porque es un periodo muy largo, creo que también otra gente puede tener una oportunidad y nosotros siempre Bueno, apoyamos. pero depende. Hay clubes que tuvieron años y años, presidente. Sí. Yo les cuento que soy cero en fútbol, pero yo me acuerdo que Osvaldo Domínguez Dip, no sé, desde que yo tuve uso de razón, me parece que fue presidente de la Olimpia y fue presidente de la Olimpia y fue presidente de la Olimpia y fue presidente de la Olimpia, ¿verdad? Sí. ¿O no fue así? Sí, pero tuvo unos cortes de un periodo y después volvió, entonces realmente presidió como 15 años o más, creo que un poco más. Dani no puede contar eso. A ver, Dani, ¿qué tal? Disculpame que yo no te saludé. Daniel Maciel, él es de la 970, llegó un poco tarde. Llegamos recién de la conferencia del técnico de Cerro después del empate frente a Libertad. Ajá. ¿Y qué dijo el técnico? ¿Cómo justificó el empate? ¿Está conforme con el por resultado? Lo que mostró el equipo, por la actitud del equipo. Obviamente querían ganar, era un resultado necesario para Cerro por cómo está en la tabla, pero el equipo mostró otra actitud esta noche misma. ¿Por qué? Porque siempre es necesario ganar, digamos, pero en particular, ¿por qué Cerro necesitaba ganar? Y por cómo estaba en la tabla, estaba con 3 puntos. Ajá. Estaba por debajo de lo que tiene que estar Cerro Porteño, por el plantel que tiene, por el cuerpo técnico que tiene. Entonces fue un partido duro frente a Libertad. Pero Cerro fue superior futbolísticamente en la noche de hoy. Eso es lo que yo no entiendo. A ver, cuando dicen fue superior, ¿verdad? No pudieron invocar. No en este caso porque estuvieron 1-1, o sea, hubo un empate, pero sí. Suele suceder que de repente, por ejemplo, un club gana, pero y supuestamente, en el fútbol. ¿verdad? Y supuestamente el otro jugó mejor, digamos, sí. ¿verdad? O lastimosamente se ganan con goles, digamos, el partido, ¿verdad? El Cerro no pudo convertir más aún. Ajá. Bueno, pero de todas maneras estamos recién en el inicio, ¿verdad? O sea, ¿hay tiempo o no de Sí, todavía no llegamos a la mitad de la primera rueda, falta mucho todavía. Así que vamos a ver cómo le va a Cerro Porteño. Bueno, pero tiene plantel. Ahora, qué sensacional, porque finalmente, bajo tu mandato, a la presidencia, se va a terminar la famosa olla, ¿verdad? Gracias a mucha gente, Mina. Sí. Lo bueno es la apuesta, es la decisión. Sí. Ahí hemos escuchado a través de los años, pero 20 años por lo menos, que iban a hacer la olla monumental, que se iba a ampliar, que se iba a techar, que iba a crecer. Bueno, a nosotros nos tocó
la decisión de hacerlo, ¿verdad? Y lo hicimos en 2 años. En 2 años porque tiene la doble bandeja, que es estratégica para lo que es la capacidad y la imagen. Pero no hablamos tanto, hicimos la obra. Y esa es la satisfacción de hoy. Imagínate. Ahora, ¿es cierto que la olla estuvo incompleta durante muchos años porque había un vecino que no quería vender un terreno? ¿Eso es así? 2 casas en la punta de Parapití y Novena. Habían 2 casas chiquitas que los vecinos no querían vender. Y cada año costaba más dinero. Entonces, la administración anterior adquirió, con el club por supuesto, y ahí finalmente se pudo completar, que el ingeniero Petengil construyó ahí una bandeja, que es la bandeja Petengil, que está en la punta entre lo que es Novena o Sur y La Platea. ¿Y en cuánto finalmente tuvieron que comprar? ¿Tenés idea? Creo que se compró... Muy por encima del precio de los metros cuadrados. No, era una casita, 2 lotes. Creo que... ¿Pero y por qué no quería vender? No sé, 300, 400 millones hace 10 años era mucha plata. Claro, muchísima plata. Pero era el doble, el triple. ¿Pero no quería vender porque era olimpista no, porque quería aprovechar el oportunismo que siempre existe. Vos sabés cómo es. El vecino que te quiere comprar y vos que no querés y está ahí. Ocurre, ¿verdad? Claro que ocurre. Pero se compró, se completó, meritorio lo de la administración anterior del ingeniero Petengil y bueno, nosotros hicimos toda la olla mientras tanto. Buenísimo. Bueno, hablando de la olla, Jenny, tenemos un informe también sobre la olla, sobre la obra, ¿verdad? Sobre la obra en el estadio del Club Cerro Porteño. Veamos lo que significó esta obra de este club. Veamos. La olla monumental. Después de 47 años de su apertura, el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como la Olla Monumental, cuya apertura fue el 24 de mayo de 1970, pasará de la maqueta digital a ser una realidad. El majestuoso estadio del Club Cerro Porteño está a días de recibir a los fanáticos quienes podrán vibrar en sus gradas. En la obra de ampliación trabajaron 5 arquitectos, 25 ingenieros, 80 técnicos superiores y unos 520 obreros, de los cuales 80 pertenecían a la hinchada organizada, quienes fueron incluidos en el plantel como parte de un proyecto de reinserción social del club. Con una inversión de más de $22 millones, tiene una capacidad para 45.000 personas, estacionamiento de 4 niveles para 380 vehículos, gimnasio, patio de comidas, tiendas de merchandising, 16 cantinas, 72 baños, salones multiusos, lavanderías, vestuario para equipos, ascensores y mucho más. El imponente campo de juego cumple con todos los estándares exigidos por la FIFA. Así, la nueva olla pasará a convertirse en el coliseo deportivo más imponente y moderno del país. La reinauguración del Estadio Azulgrana será el sábado 19 de agosto con un partido amistoso ante Boca Juniors de Argentina y un show musical y tecnológico nunca antes visto. Salud a la capital del sentimiento. Salud al Club del Pueblo. Qué impresionante la obra. Escuche, pero ¿vos solo proyectaste o fueron un grupo de arquitectos? ¿Cómo es? Contame. No, realmente, Mina, te hago un poquito de historia para que la gente conozca cómo fue surgiendo esto. Nosotros pertenecemos a una subcomisión que se llama Subcomisión de Estado y Seguridad. Se forma en el año 2013. Me invitan a formar parte de la subcomisión como arquitecto y bueno, la idea un poco era mejorar las instalaciones del club, tratar de hacer un estadio más cómodo, más seguro y de a poco ir planificando de cómo ir creciendo en todos los puntos. A raíz de eso, en un momento determinado con el presidente nos reunimos para ver una de las tareas inmediatas que era mejorar los vestuarios de nuestros jugadores, que realmente estaban en condiciones bastante precarias y que necesitaban una urgente atención. Ahí comienza todo el sueño realmente. Comenzamos con una obra muy pequeñita. Empezaron con el vestuario, pero terminaron con una obra. Ya que estamos. Ya que estamos, ¿verdad? Y ahí comienza realmente a... ¿Y vos hiciste el proyecto? Sí, lo hice. Más o menos de ¿cuántos metros cuadrados hablamos de nueva construcción? O sea, antes el estadio tenía, ya sé que la cancha es reglamentaria, pero digo,
de construcción. Hablábamos de qué superficie de metro cuadrado y hoy está en cuánto. Mira, originalmente teníamos un estadio mucho más limitado a nivel de planificación. Comenzamos más o menos con 16.000 metros cuadrados. Hoy estamos arriba de 45.000 más o menos. 45.000 metros cuadrados. Claro. Y eso fue porque a medida que íbamos interviniendo, íbamos entrando en ciertos espacios, íbamos encontrando oportunidades para ir creciendo, para ir completando un programa. Pero esperan por una cosa. En estos 2 años, ¿hicieron cuántos metros cuadrados todo esto? Sí, realmente no se hizo, se fue aprovechando, se fue generando espacios que de alguna forma estaban ahí, que no se utilizaban absolutamente para nada. Comenzamos a darle uso. Qué maravilla. ¿Y vos, Miguel, estás ¿cómo vinculado a esta obra? Bueno, en el 2013 me invitaron a trabajar por el club. En ese año, por cuestiones particulares, no pude entrar a trabajar en el club. El año siguiente me volvieron a invitar y entré a formar parte de la subcomisión de estadio, justamente la subcomisión. Cuando se empezó a hablar de este sueño, soñábamos, parecíamos esos hombres idealistas que decíamos vamos a hacer un vestuario, vamos a construir nuestro estadio, vamos a bajar de 2,5 metros la cancha para ganar porque era más barato bajar hacia abajo que construir hacia arriba. Y bueno, fuimos tirando ideas. Nos reuníamos 1 o 2 veces por semana hasta que se fue gestando ese proyecto en ese grupo de amigos. Trabajamos incansablemente. Mira, acá hay una cosa que yo quiero rescatar de todo esto, que acá por detrás del trabajo hay una pasión, un sentimiento que te motiva a trabajar. Entonces esta no es para nosotros una obra cualquiera. Esta es una obra que nos da ganas, nos motiva, nos atrae. E inclusive hasta tenemos diferencias muchas veces entre los compañeros. Igual seguimos porque tenemos un objetivo de queremos darle un estadio lindo con buenas comodidades a nuestro querido Cerro Porteño. Dentro de los estadios que hay en Paraguay, ¿verdad? Aparte del Defensores, ¿cuál es el más grande? Porque el Defensores es el más grande de todos, ¿no? Era. Este es más grande que el Defensores. Tiene más o menos 13.000 localidades más. ¡Qué bárbaro! Es un 25% mayor. O sea que hoy el Club Cerro Porteño tiene el mayor estadio del Paraguay. Digo, no, ya sé que en tecnología, en avances, claro. Obviamente... No es una competencia, Mina, pero, básicamente no es solamente el más grande, es el más complejo. Eso. Tiene mucha mayor capacidad en estacionamiento, tiene 4 vestuarios. Se puede jugar un cuadrangular que los 4 equipos no se van a molestar. Van a tener sus propios Tienen ingresos a 2 túneles de salida independientes. Sectores inferiores donde están el sector de vestuario, oficinas técnicas. Todo es, vamos a decir, el sector de... ¿Y todo ya se inaugura este sábado? Sí, todo completo. O sea que está totalmente terminada la obra. 95%, nos falta un 5% de pasto y la sala de prensa, hay algunas cosas que son menores ya, que son mucho menores. Veo las imágenes impresionantes. Mira, te cuento, gracias a esta profesión tuve la oportunidad de recorrer prácticamente en todos los países varios estadios. Y el de Cerro Porteño hoy se puede comparar con los estadios mundialistas del Brasil. ¡Qué maravilla! Inclusive este estadio de Cerro hoy es mejor que los estadios en Argentina, Chile y Colombia, para poner un ejemplo. O sea que estamos recontra avanzados. Muy moderno, muy completo. Me encanta. Y como tengo que ir a la pausa, pero ¿cómo se financió todo esto? ¿Me puedes decir? Luego de la pausa. Después de la pausa. Luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿De dónde sacaban la platita? Bueno, Sanicer, atención, 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción con calidad, garantía y asesoramiento. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. Avenida Eusebio Ayala, casi ahí, viaducto del General Santos, casi 1 de noviembre. Teléfono 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Acordate que hay ofertas semanales y también los sábados, los primeros sábados del mes, existe una gran feria para toda la terminación de tu obra. Tiene estacionamiento propio y obviamente también envíos a todo el país. Bueno, y si estás buscando opciones de amoblamiento para equipar tu hogar, oficina, ya sabes que en Impacto
vas a encontrar la variedad de muebles y complementos para crear ambientes soñados. Mira lo que son. Remodela tu casa, arregla tu sala, viene fin de año. Yo siempre digo, qué placer llegar a tu casa toda arregladita. Y mira lo que son los muebles de impacto. El Universo Impacto te espera en el showroom de la fábrica ahí en San Lorenzo o en la tienda ahora también del Shopping del Sol. Así que descubrilo. Teléfono de Impacto 021-573-230 al 1. Impacto, todo para lograr en un solo lugar. Pausa y volvemos. Abue, ¿qué es esto? El celular de la época, mi amor. ¡Qué gigante eras! Perdón, jefe, estoy entrando a la reunión. Me acuerdo de este viaje. Nos pasó de todo. Mira, Neri Dutreleski. Nunca supe más de él. Abue, ¿no es este? Llama al abuelo. ¡Gordo! No te puedo creer. México será, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondael, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Vámonos de viaje a cualquier lugar. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. Barcos y Rodados. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. El mueble, como objeto artístico, contribuye en la armonía de un ambiente. Impacto ha estudiado y desarrollado soluciones a las necesidades del amoblamiento familiar, social y corporativo, adaptándose a todas las circunstancias, creando muebles no solamente duraderos, sino además bellos y útiles. Colchones y muebles Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Hoy te vamos a presentar un challenge bastante original y divertido. El desafío consiste en que 3 personas, Tai, Flo y yo, vamos a tomarnos el tiempo para recorrer toda la camioneta que ven detrás. La persona que haga en el menor tiempo posible va a ser la ganadora y la que haga el peor tiempo va a ser el conductor o la conductora designada. ¿Cómo salí? ¿Cómo salí? ¡Veniste! Jugar con el auto parado es muy divertido. Ahora, jugar con el auto en movimiento es una locura. Si tomás,
no manejes. Bueno, llega el Día del Niño, entonces te recomiendo que le regales una gift card de Pharmacenter, porque lo que vas a gastar, 100.000, 50.000, 200.000 según tu capacidad, compras una gift card y le das a tu hijo y se va y compra todos los juguetes que ustedes saben existen en Pharmacenter. Así que por el Día del Niño, regálale una gift card y que él o ella vaya a elegir su juguete. Bueno, acércate a cualquiera de las sucursales y solicitala. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, atención que ya sabes que la loteadora tiene varias urbanizaciones, pero esta en particular, que es Emboscada 2 y Emboscada 3, realmente es impresionante los accesos. Ustedes saben que se hicieron varios viaductos, aparte la avenida, esta, creo que es la única avenida en Paraguay que tiene 4 carriles de cada lado. Ya sabes que también tienen servicios básicos de transporte disponibles, así que anda, consulta porque nada mejor que invertir en propiedades. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, ¿cuántos socios tiene el Club Cerro Porteño? ¿Se puede? Muchos. Se ha hecho una gran campaña referida al tema de la inauguración también este año. Hay muchísima expectativa. Nosotros la noche de la inauguración vamos a anunciar seguramente la cantidad de socios al día que tiene el Club Cerro Porteño, que hoy en día es sin ninguna duda el club con más socios al día del país. ¿En serio Así me que decís? sí, sin ninguna duda. Es un motivo de orgullo muy importante. Qué sensacional, porque eso significa, le da un sentido de pertenencia también a la gente. Por supuesto, ¿verdad? aquí Porque el gran esfuerzo lo ha hecho la gente. Claro. Nosotros somos un vehículo, digamos, nosotros le ponemos a disposición las formas de financiar o las formas de asociarse. Nosotros hicimos una campaña muy poderosa para captar socios en el interior. Como nunca antes ha habido facilidades, un socio se puede asociar desde el interior en más de 3.000 bocas de pago, se puede asociar desde su celular. Hacerse socio del club. Bueno, el Club Cerro Porteño tiene una cuota anual de 500.000 guaraníes. ¿Anual de 500.000? Sí, anual de 500.000, o uno puede hacer 2 pagos de 250.000, un pago por semestre. Pero como te decía, Mina, hoy vos para asociarte al Club Cerro Porteño, desde tu celular te podés asociar y si estás en el interior, la semana siguiente te llega sin costo el carnet a la puerta de tu casa. Entonces son posibilidades que no había 250.000, digamos. Sí, el semestre. El semestre, pero vos no podés pagar en cuotas de eso. Todavía no, estamos trabajando para que eso se pueda a partir de 2018. Con porque un sobre poco de todo apoyo si se puede hacer los pagos vía celular. Sí, por supuesto. No anda a cobrarle efectivamente cuotitas y cotitas. Claro, eso es más difícil. Es difícil. Pero estamos trabajando también con el tema de débitos automáticos y demás. La gente está haciendo un gran esfuerzo. Claro, porque de repente podría ser aún más masivo, porque te digo, a lo mejor un cerrista que quiere estar aportando a su club, tal vez no tenga de repente 250.000 guaraníes. Así como fuimos... Y sin embargo puede llegar tienen que hacer también una parte de cuotas un poco más pequeña. Definitivamente está en nuestra hoja de ruta, así como fuimos consiguiendo algunas facilidades que antes tampoco había. Antes uno solamente se podía asociar en la sede del club, era un poco difícil. Así como fuimos generando ese trabajo y esas facilidades, como te digo, de poder hacerlo de forma remota, de que te llegue el carnet a tu casa, eso está en los planes. ¿Y el también. socio qué ventajas tiene ser socio? Bueno, ser socio, digo... sí, activo del club, activo, ¿no? Sí. La primera y la gran ventaja es que uno acompaña a Cerro todo el campeonato, ¿no es cierto? Sin costo. Cada vez que Cerro juega de local, uno ingresa al estadio. Entonces, es como que estás pagando tus entradas por adelantado de alguna manera, ¿no? Y aparte ayudas al club, que es lo más importante. Ayudas al club, tenés descuentos para entradas de partidos internacionales y para clásicos. Tenés algunos beneficios en la sede social también. Te iba a decir, podés. Hay algunas cosas que hay algunos hacer. beneficios en la sede social. Cuando hay un partido de gran convocatoria, los primeros que pueden comprar son los socios. Se hace 1, 2, 3 días exclusividad para ellos. Entonces ellos saben que cuentan con esa tranquilidad de poder comprar 2, 3 días antes que el público general. Entonces son una serie de beneficios a los cuales le vamos a ir agregando otros. Seguramente a partir de este segundo semestre y del año que viene, para seguir trabajando y para seguir agradeciéndoles todo ese esfuerzo que ellos están haciendo, porque no solamente se asocia uno, cuando el padre se asocia, el hijo le dice, papá, yo también quiero ser socio, y empiezan a acumular su antigüedad juntos. Es muy lindo, y eso tiene que ver también
con el tema de que un club hay que financiarlo, digamos, porque por supuesto. Cuesta caro todo, que los jugadores, bueno, de hecho, esta obra costó ¿cuántos millones de dólares? ¿Saben ustedes? ¿Cuántos millones vamos a hacer? Aproximadamente 20. Cuando terminemos bien. O sea, aproximadamente 20 millones. Sí, ¿y de dónde sacaron esa plata? ¿Y por qué ese dinero? Porque tiene muchos miles de metros cúbicos de hormigón, claro, tiene muy buena... Es un shopping. Tiene 5 escaleras, tiene 4 ascensores, 5 realmente, pero 4 instalados ya. Tiene patio de comidas, oficina. Ese sábado la gente obviamente va a poder disfrutarlo, recorrerlo, verlo, absolutamente, etcétera, pero lo más importante es la logística que tiene, 12.000 metros cuadrados de estacionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Es una inversión muy grande. Sí, muy grande. Pero, ¿quién invirtió toda esa plata? ¿Cómo fue? Nosotros calculamos, sí, ¿verdad? Exactamente cuando terminemos la obra, porque seguimos creciendo en algunas cuestiones. Creemos que la mitad la tenemos pagada, aproximadamente. Y ¿cómo pagamos? Eso es muy importante. Sí. La noche de lanzamiento de la nueva olla, nosotros venimos 30 palcos. Esa noche nosotros ya teníamos $1 millón para empezar la obra. ¿En serio? Esa es la credibilidad que tiene esta comisión directiva. Eso es importante saber, ¿verdad? ¿Y el resto que es un préstamo? Hicimos un evento. ¿Qué hicieron? No, así es, ¿verdad? Empezamos con ese primer millón y bueno, ya vimos recursos normales del club, entre los sponsors, todo lo que había. 3,5 millones de dólares invertimos solamente de venta de los 93 palcos. Dios mío, ahora ustedes, digamos, los que son presidentes del club, por ejemplo, ¿verdad? Finalmente, efectivamente es una pasión, ya sabemos que el fútbol es una pasión, pero digo, se habla del negocio del fútbol, ¿verdad? Que el fútbol, más que un deporte, también es un negocio. Ahora, ¿para quién es negocio el fútbol? En el sentido, digo, a ver dónde están los grandes negocios del fútbol, porque yo también veo que varios presidentes, por ejemplo, no solamente de Cerro Porteño, de otros clubes, ponen plata, no sé, qué sé yo. Pero están documentados, yo creo que están documentados, ¿verdad? La mayoría, por lo menos Cerro Porteño tiene un balance auditado. ¿Sabes cuál es la parte importante, Mina? Pero ponen plata y ¿cuándo recuperan? ¿Dónde? Y ahí está. Esa fue una buena pregunta, ¿verdad? Nosotros pudiéramos haber recuperado $10 millones de la inversión en Cerro, de mi parte, o de mi familia. ¿Cuál es la diferencia? Hicimos un estadio. O sea que, espera, por eso... ¿Qué $10 millones? Es una deuda. ¿Qué tiene con nosotros? Ustedes pusieron $10 millones. No, la sociedad. ¿No querés construirme el patio de mi casa o algo así? Pero son 7 años. Pero igual, $10 millones. O sea que así también, voy a hablar de otro club, pero digo, hay personajes así, porque yo digo personaje, tiene que ser un personaje de leyenda para poder invertir eso en un club. Yo me acuerdo que también... Pero vale la pena. Escabone, ¿verdad? Había puesto... yo soy un desastre con la memoria pero digo, mucha gente que puso y nunca más después cobró. Es un tema a debatir. La parte más importante, gracias a los dueños de palcos, pues financiamos la obra, otra parte con venta de jugadores, otra parte con sponsor. El estadio puede tener un nombre comercial. Entonces, ¿qué pasa? Las apuestas grandes tienen ese tipo de compromisos muy importantes. Pero no es lo más importante la deuda del club. La deuda del club para lo que el club tiene es muy poca. Porque finalmente el club que recibimos no es el que vamos a entregar. Ahora, ¿y cómo se recauda plata en un club? A través de venta de jugadores es una, ¿verdad? Una de las vías. Primero, el nombre del club, la marca del club. Ajá. Nosotros, por ejemplo, por decirte, no podemos hacer publicidad, pero nuestra camiseta, el club negoció una marca de camiseta que vos sabés cuál es, y si no sabés después te cuento, de Primer Mundo, una de las marcas más importantes del mundo, que el club no tenía. Cuando esta marca vio cómo crecía la fundación, cómo invertimos en los chicos, todo el plan que desarrolló a través del Parque Azurana, vio que podía ser un club diferente. Entonces, ¿qué hicieron? Se acercaron a nosotros y nos abrieron la puerta a una marca que Cerro no podía acceder, ¿verdad? Eso trajo al mercado otra marca para el tradicional rival, por ejemplo, de la competencia, entre los top de marcas de camiseta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una marca importante viene, otra viene detrás. Eso trae la mejora en el fútbol. Entonces hay que saber trabajar en marketing. Sí te puedo decir que buscamos la autosustentabilidad del club, todavía no la logramos, pero por eso estamos invirtiendo para que eso con el tiempo no sea un problema. Claro. Que la solución ya esté a través de la infraestructura que tiene el club. ¿Qué es esto de los trabajadores? Porque
obviamente, aparte de invertir plata, dio trabajo a la gente, porque obviamente alguien lo hizo, digamos, ¿verdad? ¿Ustedes cobraron o trabajaron, digamos, los arquitectos, los ingenieros, cobraron? Porque hay 25 ingenieros, 5 arquitectos, 80 técnicos superiores, que no sé qué es eso, y unos 520 obreros. Déjame explicarte, Mina. Nosotros conformamos una subcomisión, como te dije, que estamos cerca de 10 o 12 compañeros que trabajamos ad honor en esa subcomisión, y esta obra lo hicimos de manera administrativa. No es que nosotros hicimos una licitación de cero para que se construya, fuimos construyendo e hicimos que esta obra salga al menor costo posible. Claro, como uno hace su casa en forma administrativa. En forma administrativa. Claro. Y dentro de esa negociación fuimos negociando con los proveedores, le entregamos palcos, con otros financiamos, tenemos proveedores que nos financiaron a 3, 4 años, canje, entregamos butacas adelantadas, también vendemos butacas adelantadas. Hablando de impacto, mi cliente también estuvo en, ¿verdad? Sí, equipó sí. gran parte de los palcos. Todos los palcos. Todos los palcos. Los 93 palcos. Qué nivel. Qué gusto. Muy bien. Muy bien impacto. Y la concentración y el vestuario también. Ah, todo, sí. Mucho. Fabuloso. Ahora, vos que hacés seguimiento al fútbol desde hace mucho tiempo, ¿no? Principalmente Cerro, desde el 2004. ¿Por qué ustedes tienen así? Sí. Cada radio tiene un periodista designado, principalmente para Cerro y otro para Olimpia. Y para Libertad, y Guaraní, y Nacional. Sí, no es que vos te vas y cubrís todos los clubes. No, desde hace años. Pero yo, con Cerro Porteño, desde el 2004. ¿Y sos cerrista? Sí. ¿Y qué pasa? Normalmente, te digo, cuando se hacen las coberturas, ¿tratan de que sea un cerrista el que vaya a cubrir Cerro o no generalmente se pregunta en la radio de qué club sos. A mí me tocó la oportunidad de que cuando yo empecé con Arturo Rubín, me dijo anda a cubrir Cerro y bueno, desde esa vez. Pero ya era cerrista. Sí. Desde que naciste me parece que ya sos cerrista. Desde que nací. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora, en relación al tema de la plata que se pone, que se mueve en el fútbol. Mira, dijiste algo importante. El negocio del fútbol, pero en Paraguay no es tan así como en otros países. Claro. Acá por el mercado. Pero de repente tuvimos jugadores que se vendieron bastante caros. En ese sentido, ¿verdad? Sí, con mucho valor. Con mucho valor. El caso Roque, que fue uno de los primeros, Roque Santa Cruz. Porque hoy, por ejemplo, un jugador, el que se vendió más caro, ¿se acuerdan ustedes? ¿Saben de cuántos millones hablamos, por ejemplo? Cifras exactas. Sí, pero más o menos. No, y entre lo de Sergio Díaz, el juvenil de Cerro Porteño que fue al Real Madrid, fue me parece uno de los pases más importantes, no solamente dentro del país, sino de Sudamérica. Más o menos. Creo que el presidente puede hablar de números. Casi 5 millones de dólares. Hay un millón todavía en juego. Depende, hay un variable. Ajá. O sea, ahora, ¿y el negocio? Puede ir a 5,5. ¿El negocio dónde está en el sentido siguiente para el club? Digo, porque vos... El negocio del club es... ¿le vendés el pase del jugador? Formar jugadores, darle la oportunidad a jóvenes, que el mundo vea a los jóvenes, Europa principalmente por el tiempo de vida útil que tiene un jugador, ¿verdad? Eso es lo mejor, pero no son los chicos los que tienen mayores oportunidades. Generalmente los técnicos quieren ya jerarquía, quieren jugadores hechos. Entonces son jugadores a los cuales les cuesta llegar. A los clubes lo que más les conviene es sacar chicos de la cantera y vender. Claro. Que es lo que ha hecho Cerro en los últimos 3 años, ¿verdad? ¿En serio? Hemos vendido, por eso tenemos la olla. Ah, qué maravilla. Esa es una de las causas por las cuales la obra está pagada casi a la mitad. Y suma, y sigue sumando. Yo creo que ahora, es muy importante, ¿verdad? Hay 4 jugadores de Cerro juveniles que hoy están brillando en el exterior. Ángel y Oscar Romero, los mellizos. Miguel Ángel Almirón en Estados Unidos, próximamente va a ser transferido a Europa, y Sergio Díaz que está en Europa. Todos de la cantera de Cerro Porteño. O sea, que vamos a hacer de la fundación del Parque Azurana, que también hicimos una infraestructura que no se publicitó mucho por la olla, es muy importante, pero el Parque Azurana es fantástico. Junior Alonso, que está en Francia. O sea, que tiene muchos realmente. Todos de la cantera, como dice el presidente de la fundación del Club Cerro Porteño. Bueno, ¿y tienen deuda ahora con esta mega olla que hicieron? Sí, claro que sí. Sí, porque está muy por encima de la realidad económica del club. Pero una apuesta, el club tiene un valor diferente, ¿verdad? Entonces,
Cuando venga una marca a publicitar, a querer poner su nombre en el estadio, va a tener un costo X anual. Ahora, qué orgulloso se debe sentir el cerrista, ¿verdad? Porque efectivamente el fútbol, aparte de ser un buen negocio en algunos países, hoy acá se han hecho también buenos negocios de repente, es impresionante la pasión. Yo me doy cuenta porque yo de verdad no soy apasionada por el fútbol, ¿verdad? Y supuestamente soy de Cerro Porteño, digo supuestamente porque yo tengo un compañero, Héctor, que es recontra olimpista, ¿verdad? Entonces yo soy la contra más o menos, y soy yo cerrista. Y aparte por una cuestión de novios, pues yo a medida que vaya teniendo novios iba cambiando de club, obviamente. Entonces ahora me falta, a ver un poco, creo que yo recorrí todos los clubes. No, bueno, el último fue de Cerro, entonces soy de Cerro, no. Pero es impresionante la pasión que ponen en el fútbol. Ahora, cuando ponen tanta pasión, eso quiero que... ¿Cómo hacen ustedes por el tema de las barras bravas? Que tienen también ustedes lo suyo, ¿verdad? Y la otra vez yo me iba al auto y veía que entre cerristas se pelean, por ejemplo. O sea, ¿por qué eso? Pero ahora ha sido hace mucho tiempo eso. No. Pues se están portando bien. Sí, se están portando bien. Hace rato... Pero después me cuentas del tema de las barras y cómo se trata eso en el estadio. O sea, las barras van a tener también eso es muy importante, su espacio. Bueno, pero me explicás luego la pausa, ¿está? Sí. Porque antes digo que cuando de construcción se trate, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. No te puedes quejar, Miguel? Por favor. Bueno, servicio personalizado, rápido, eficiente y con una infraestructura y garantías de seriedad. Mateco, ya sabes, es una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo en un solo lugar. Fabuloso, porque tenés todo organizado, toda tu administración de la obra, porque tenés todo. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, creo que todos ya saben, red de memoria. 501-700. Mateco, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y lo mejor para tu fiesta, Confitería El Molino, ya sabes, toda una tradición en Asunción, España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Pausa y enseguida estamos con más Cerro Porteño. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalo. Solo por agosto te regalamos 250 megas para navegar en Facebook con cada minicarga desde 5.000 guaraníes. Y además, pagando tus facturas Tigo con tu billetera Tigo Money, te regalamos 500 megas. Gracias por estos 25 años contigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El mueble, como objeto artístico, contribuye en la armonía de un ambiente. Impacto ha estudiado y desarrollado soluciones a las necesidades del amoblamiento familiar, social y corporativo, adaptándose a todas las circunstancias, creando muebles no solamente duraderos, sino además bellos y útiles.
colchones y muebles Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicás Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguinos en Instagram y Facebook. A cualquier lugar. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. Barcos y Rodados. Hoy te vamos a presentar un challenge bastante original y divertido. El desafío consiste en que 3 personas, Tai, Flo y yo, vamos a tomarnos el tiempo para recorrer toda la camioneta que ven detrás. La persona que haga en el menor tiempo posible va a ser la ganadora y la que haga el peor tiempo va a ser el conductor o la conductora designada. ¿Cómo salí? ¿Cómo salí? Venite. Jugar con el auto parado es muy divertido. Ahora, jugar con el auto en movimiento es una locura. Si tomás, no manejes. No es suerte. Es trabajo duro. Busco siempre lo mejor. Por eso tomo Pharmaton, el único multivitamínico con ginseng G115, que me ayuda a mantener mi energía física y mental diariamente. Porque cuando el mundo no se detiene, vos tampoco podés. Pharmaton. Nunca te Bueno, ya sabes que la pomada Hipogloss protege la piel de tu bebé contra las papaduras y en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora sobre la piel y la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, la protección en la que vos confías y recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Bueno, hablando de salud, la salud bucal es fundamental. Yo sé que sale muy caro muchas veces ir al dentista, pero acá tenés Odontos, que es una empresa paraguaya de odontología prepaga. Ahora vos y tu familia pueden tener su boca sana siempre, solo por una pequeña cuota mensual. Odontos tiene 32 locales propios a nivel país, más de 250 profesionales odontólogos y más de 100.000 beneficiarios adheridos. Odontos, salud bucal para todos y en todo el territorio nacional. Sede central, Palma, esquina Nuestra Señora, teléfono 021-458-299 o 0985-393-200. También más fácil, seguí a Odontos en Facebook y vas a encontrar todos los datos que necesitas para tener ya tu prepaga odontológica. Bueno, a ver, este tema de la cantidad de 520 aproximadamente obreros y de los cuales algunos son chicos de la barra, justamente cuando yo hablé de la barra, ¿verdad? Sí, realmente viene. ¿Ustedes le llaman la barra ¿cómo se llama? La hinchada. Hinchada organizada. Hinchada organizada, bueno. Queremos erradicar el término barra. Bueno. Pareciera que el término barra es medio vandálico y queremos hablar de un hincha organizado, de un hincha más pasional. Ahora, hay varias barras, aunque a usted no le guste, porque no sé cómo si no llamarle, o hay una sola. ¿Cómo es en Cerro? Mira, te cuento una anécdota medio simpática. En marzo del año pasado, un grupo de hinchas estaba esperándome afuera de la oficina y yo hacía un tiempito había recibido un pedido de la fundación para de alguna forma tratar de hacer algo con ellos. Más bien fue, más que un pedido, fue una orden, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo con ellos. Y en un momento determinado, bueno, los recibo, lo siento, comenzó entre un ping-pong de cosas.
comienza como un juego medio perverso, decirle, bueno, ¿por qué son dos? ¿Verdad? Yo hice el mismo cuestionamiento que acabas de hacer, o ¿por qué son dos que hinchamos por un mismo club, que en teoría estamos alentando, trabajando conjuntamente, pero siempre separados? Siempre escuchamos de que había conflictos entre ellos. Entonces yo dije, si queremos tener un club grande, nosotros, ¿verdad? Desde la comisión directiva y todas las subcomisiones, todos los que estamos trabajando, estamos siempre unidos. En las buenas y en las malas, pero estamos unidos. Ustedes nos dan ese ejemplo, Leo. A partir de ahí aparentemente ocurre algo mágico y ellos dejan de lado el hecho de ser Comando, La Plaza, que son las dos hinchadas que de alguna forma están identificadas. Había una tercera y se juntan y forman la mejor hinchada del país. ¿En serio? ¿Ahorita no hay más Comando y La Plaza por otro lado? A partir de ahí no, a partir de ahora ellos se identifican como la mejor hinchada del país, ¿verdad? Por más de que todavía tienen probablemente algunos... ¿Pero qué es esto de que hay, de estos 520 obreros, 80 más o menos son de la hinchada? ¿Es así? ¿De ahí salieron? Bueno, sí, el proyecto de inclusión social de la fundación. Sí. Justamente, porque también tienen una fundación. Tenemos una fundación instituida por y para el club hace 6 años. O sea, también bajo tu mandato fue. Sí, bajo mi mandato. Hiciste todo. Pero gracias a la gente. No es que somos un equipo. Realmente es el mérito de un equipo de la comisión directiva cuando eso no había todavía planificación. ¿Y la fundación qué ya hizo por este tema de incluirle? Bueno, tenemos 600 donantes órganos inscritos, ubicables. Tenemos más de 200 chicos que comen en el Parque Azurana. Tenemos centro odontológico, cocina industrial. Y invertimos en la formación de estos chicos. No todos los chicos que lleguen al parque para ser futbolistas van a triunfar. Claro. Hay un gran porcentaje que no llega. Y de todas maneras ustedes le ayudan Le ayudamos porque por lo menos van con una mejor autoestima, mejor alimentados, con los dientes sanos y también con un inglés básico. ¿En serio? ¿Todo eso? Sí, tenemos todo. Y tienen charlas con importantes ponentes. Un Carlos Bonet, un José Luis Chilaver, para que ellos pongan todo. Claro, porque se sientan estimulados. Necesitan mucha disciplina y mucha salud para llegar, ¿verdad? Entonces, tenemos esa función dentro de la fundación. Yo quiero hacer hincapié en lo que va a ser el sábado, esta gran fiesta de inauguración, digamos, porque me dijeron que va a haber un despliegue fenomenal. O sea, ¿qué va a pasar el sábado? Primero, espera, ¿quiénes pueden ir el sábado? O sea, bueno, aquellos que compraron una entrada y los poquitos que van a tener la suerte de comprar la entrada mañana, pues yo creo que ya mañana colgamos el cartelito de agotadas. Estamos muy contentos. Sí, están prácticamente agotadas. La verdad que impresionante. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Y nosotros vendemos con una cadena de todo el país. Bueno, con la red UTS. Este es nuestro partner estratégico para todo lo que tiene que ver con comercialización de tickets durante el campeonato y en estos eventos especiales como este, ¿no? Este es un evento único más que un evento especial. Por eso. La verdad que el club ha hecho un gran esfuerzo. Bueno, ¿y se puede adquirir las entradas vía Red UTS? Vía Red UTS y estuvimos también con 1 mes y medio de campaña durante estos últimos 45 días que se podía comprar vía web también. Ahora ya por una cuestión de orden y para no sobrevendernos, dimos por finalizada la etapa de venta web y solamente queda Red UTS. el remanente en la Bueno, ¿y qué va a pasar el sábado? O sea, a estadio repleto, lleno. Pero va a haber un show traído de Europa. ¿Cuál es el show? Va a ser una gran fiesta para el pueblo. Pero que no se puede decir nada. Vamos a decir algunas cositas. No, si no querés te podemos decir ¿Por qué? es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Qué si todo el mundo ya va a saber? Vamos a perder el una efecto sorpresa. No, pero, wow. ¿Vos sabés cuál es? Pero no es que no hagamos lo de No me tenés que decir. ¿Cómo vos que sos periodista? Te voy a decir. Vamos a jugar contra Boca esa noche. No, pero eso, Boca Junior, ese después. Eso yo ya sabía. O sea que si yo sabía, es porque sabe todo el mundo, más. Mira, es un evento amistoso como Boca. Pero, ¿qué? En términos de espectáculo, ¿por qué le miras así? Pareces un dictador, ¿no? ¿Sabes qué? Inédito en Paraguay. ¿Qué? Contame, por favor. Es un evento integral. Vamos, te invito. Qué sensación. Palco de honor, escalera roja. Ahí estaré. Pero tenés que ponerte en la garganta y ya está. Sí, por favor. No, pero dice que va a ser un espectáculo es un impresionante. Evento sin precedentes para el país. Se ha hecho un gran esfuerzo en traer tecnología que viene de Inglaterra, de Canadá, del Brasil. Bueno, vamos a tener por supuesto va a haber una parte protocolar, una inauguración, palabra del presidente para el pueblo azulgrana, hasta la fiesta del pueblo. Después vamos a tener un show de tecnología que lo más importante yo quiero destacar, lo que me gustaría decir es que el espectador
en realidad no va a ser tan espectador, va a ser parte del show. Y esa es una innovación. Cuando uno va a un espectáculo, va a sentarse o a pararse, a gritar, a mirar. En este caso, nosotros tenemos unas situaciones que van a ir sucediendo que cada una de las 45.000 almas que van a estar ahí adentro van a sentir parte del show, van a formar parte del show. Entonces, bueno, con tecnología que no se ha visto todavía aquí en Paraguay, que se ve en espectáculos, te diría, a nivel Juegos Olímpicos, te diría a nivel recitales de Coldplay, o sea, estamos hablando en serio de tecnología de punta. O sea que de verdad, pero ¿los cerristas? Con un componente de Cerro Porteño al máximo nivel. Vamos a repasar la historia del club, lo vamos a mostrar como nunca se lo vio, con algunos condimentos muy especiales, la gente va a formar parte, vamos a tener un despliegue de más de 30 artistas en escena. Va a ser de verdad una cosa impresionante. O sea, a no perderse, porque realmente... Es tanta la expectativa que hay a nivel regional, que medios de Brasil, Argentina, ¿en serio? Colombia, vienen a cubrir? Sí, México van a estar presentes para la cobertura. Correcto. Fabuloso. Bueno, así que realmente a prepararse, porque quedan las ultimísimas entradas. Entonces. Ultimísimas, mañana. Ahora, obviamente eso va a ser todo filmado porque yo quiero ver. Todo, va a tener transmisión televisiva en vivo. ¿va a tener? Va a tener transmisión televisiva en vivo. ¿Dónde van a transmitir? Y nosotros tenemos un sponsor importante de telecomunicaciones que nos acompaña, y bueno, a través del canal de ellos, que nos acompaña siempre. Y también hay una propuesta muy importante para transmitirlo a toda Latinoamérica. Pero con una cadena internacional. No importa. Bueno, a través de Tigo Sports vamos a estar transmitiendo el evento desde las 6 de la tarde. Yo mismo quiero saber, y hay otra gente que no va a poder ir por X motivo, o ya no va a tener más entrada. Entonces, desde a través las 6 de la tarde se Tigo va... Sport, desde las 6 de la tarde. Desde las 18 horas se va a ver todo el contenido. Además, primero vamos a tener una recepción muy importante. La figura de Cerro Porteño que van a ir llegando, muchos invitados especiales, se les va a hacer algunas entrevistas. La gente que ya esté adentro del estadio también lo va a poder ver, porque eso va a estar sucediendo en vivo. ¡Qué maravilla! No, te digo... O sea, estamos tirando la casa por la ventana, Presi. Espectacular. Es que vale la pena, en serio. ¿Sabes que tener un estadio de esta categoría? Hay que disfrutar de las cosas que uno hace. Sí, vale la pena. Y esto es un éxito para el club. Y después de muchos años. ¿Y después de cuántos años? Desde el señor que nos vendía el terreno hasta ahora, imagínate. Bueno, así es que todos el sábado, ¿a partir de qué hora se abren las puertas del club? De las 4 de la tarde. A partir de las 4 abrimos, el show va a empezar a las 6 de la tarde con como te decía, un pequeño acto protocolar, y después empieza todo lo demás. Por lo tanto, invitamos a que la familia, que los hinchas vengan temprano, con tiempo, que disfruten también lo que va a pasar en la atmósfera alrededor, porque hay algunas actividades programadas. Los niños van a tener algunas sorpresas, se va a poder aprovechar, es un día para venir a disfrutar en familia. Un día de fiesta, en serio. Y vamos a terminar como a las 11 de la noche. Qué fabuloso. Bueno, y hay motivo de fiesta, así es que ahí estarán todos. Bueno, Tigo celebra 25 años y vienen cargados de regalos también, Solo por agosto, si sos cliente Tigo, podés disfrutar los increíbles beneficios que tienen para vos. Conectá tu negocio al mundo con los descuentos y ofertas que tienen en los planes de internet. Y también podés llevar tu nuevo smartphone 4G LTE con 100% de descuento. O sea, en síntesis, lleva el smartphone de regalo. Para mayor información sobre esto y otros beneficios, contacta a tu ejecutivo de cuentas o visita la tienda más cercana. Gracias por estos 25 años contigo. Pausa y volvemos. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición, y la del gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, cerro, cerro. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El mueble, como objeto artístico, contribuye en la armonía de un ambiente. Impacto ha estudiado y desarrollado soluciones a las necesidades del amoblamiento familiar, social y corporativo, adaptándose a todas las circunstancias, creando muebles no solamente duraderos, sino además bellos y útiles.
colchones y muebles Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguimos en Instagram y Facebook. El dinero que quiero, al paso que quiero, tengo lo que quiero, no hay que esperar. El dinero que quiero, al paso que quiero, en el Banco Continental, alcanzo mis sueños y voy por más. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalo. Solo por agosto te regalamos 250 megas para navegar en Facebook con cada minicarga desde 5.000 guaraníes. Y además, pagando tus facturas Tigo con tu billetera Tigo Money, te regalamos 500 megas. Gracias por estos 25 años contigo. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Estos 25 años contigo se vienen cargados de regalos. Contrata tu plan de TV familiar o 3 megas de internet para tu hogar por solo 90.000 guaraníes cada uno por 5 meses. Y disfruta de las señales Full HD sin costo. Gracias por estos 25 años contigo. Hoy te vamos a presentar un challenge bastante original y divertido. El desafío consiste en que 3 personas, Tai, Flo y yo, vamos a tomarnos el tiempo para recorrer toda la camioneta que ven detrás. La persona que haga en el menor tiempo posible va a ser la ganadora y la que haga el peor tiempo va a ser el conductor o la conductora designada. ¿Cómo salí? ¿Cómo salí? Perdiste. Jugar con el auto parado es muy divertido. Ahora, jugar con el auto en movimiento es una locura. Si tomás, no manejes. Bueno, ya sabes que con Conti Transferencias podés enviar dinero a tus contactos donde quieras y cuando quieras. Aplicación disponible para sistemas Android e iOS. Para más información visita www.bancocontinental.com.pi. Bueno, ¿qué más podemos decir? Porque se nos refue el tiempo y damos una vueltita porque estábamos diciendo acá fuera del aire que esto va a ser realmente no solamente una cancha de fútbol, ¿verdad? Mira, yo creo que este estadio viene, no solamente es una contribución impresionante para el país, sino que viene a transformar no solo la industria del deporte, sino la industria del entretenimiento en el Paraguay. Los espectáculos, claro. O sea, ahí se van a hacer conciertos, todo. Tiene una capacidad para albergar de 45.000, 30.000, 15.000, 20.000, de acuerdo al espectáculo que quieras organizar. Podés generar como módulos, digamos, que tiene diferentes módulos. Tiene 93 palcos, un sector de hospitality impresionante para ofrecer a empresas. Que los palcos se vendieron casi todos ya. En su totalidad, 93 palcos vendidos, no hay ni uno más. Porque el palco, ¿qué es? O sea, es un lugar donde pueden estar ¿cuántas personas?
80 superiores en el nivel más alto de la nueva estructura del estadio, que tienen un espacio afuera para 9 personas, pero bajo techo, y un espacio adentro refrigerado con toda la heladera, con una barra, con una pantalla LED, Full HD. Y estacionamiento, ¿cierto que tiene? Estacionamiento 2 por cada palco, los de arriba y 3 los de nivel cancha. Con baños privados, los de nivel cancha son con baño privado para 18 personas, realmente es un lujo. Es un estadio modelo, Mina. Es un estadio modelo. A mí no se me ocurrió, y qué fabuloso. Ahí están los palcos cancha, fíjate, Mina, ahí está. Ahí se veían los panchos de nivel cancha. Esta es una filmación de 15 o 20 días atrás. No, pero esto que están diciendo, que va más allá del fútbol, digo, toda la cantidad de espectáculos, porque mira que han venido artistas a nuestro país, ¿verdad? Y ahora tenemos una infraestructura fabulosa. Con mucha comodidad y con mucha tecnología en seguridad también, que es muy importante. ¿Ah, sí? Además, en la semana va a funcionar un patio de comidas permanente, donde la gente del alrededor va a poder ir a comer, va a poder almorzar, va a poder ir a tomar algo. Más o menos es de todo, es un estadio, es un shopping, es todo prácticamente. Es una arena multiuso, y para que esta clase de estadios hoy se autosustenten, eso es lo que necesitan, tener actividad todo el año. Imaginémonos un domingo que Cerro no juegue local. En el espacio cubierto que tenemos del estacionamiento, nosotros podemos organizar desde un agroshopping, pasando por una feria Claro, hay que mover el estadio. Hay que moverlo. Es una unidad de negocios independiente. Claro, hay que mover el estadio. Porque se invirtió mucha plata, mucho trabajo, y ahora hay que sacarle rédito para el club, ¿verdad? Así que me encanta. Tienen que autofinanciar. Bueno, lo que quieran decir, reiterar la invitación, Miguel, para el sábado. Yo quiero aprovechar este espacio, Mina, en primer lugar, para agradecerle al presidente, a la comisión directiva y a los compañeros por todo el apoyo que nos dieron, la confianza para poder construir este estadio. Quiero también agradecerle a todos los obreros que trabajaron y que están trabajando en este momento en la obra. Ahora, en este momento, durante toda la madrugada están trabajando, porque es mucha gente la que hizo posible construir este estadio. Mucha gente, muchos cerristas, y todos con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucha energía. Entonces, gracias a todas aquellas personas. En nombre de nuestro equipo técnico, de la subcomisión y la comisión directiva, quiero agradecerle de corazón a todos los que hicieron posible esta realidad, y invitarles para el sábado que estén presentes a disfrutar de la Catedral de la Pasión. Bueno, presidente. Primero el agradecimiento por la oportunidad, por conversar contigo. Te invito muy pronto cuando estés 100% para ir a visitar la obra. Sí, me tengo que visitar. Vos sabés que de verdad, yo adoro las obras, cuando se hacen obras en otro país. Y esta es una mega obra. Sinceramente, pero estoy ya loca de ganas de ir a ver, en serio. No, sinceramente. Y obviamente vamos a poder verlo también por Tigo Sport a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde el evento va televisado. Sábado. Totalmente, o sea, desde que empieza hasta que termina, para que ningún cerrista que no pueda estar dentro del estadio, si bien tenemos el estadio más grande y más moderno, sigue siendo chico para nuestra hinchada. Ya, ahí ya empiezan a lo largo y ancho del país, pueden disfrutar del evento también. Bueno, les agradezco a todos ustedes, de verdad. Así que están todos invitados a ver este espectáculo, no solamente una obra espectacular, el espectáculo de la obra en sí ya es un espectáculo, con toda la tecnología que lleva, y la belleza, la capacidad, la comodidad para todos ustedes, sino que también, porque de verdad va a ser un día de fiesta para los de Cerro Porteño, para los cerristas. Así que hasta ahora no me quieren decir, pues yo mañana por ahí te voy a averiguar, y el jueves le cuento en la radio cuáles son las sorpresas. Gracias, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes hasta el próximo jueves por Noticias Paraguay. Ya sabes que de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Muy buena noche. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre Cerro triunfará. Cerro, Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y Rodados, te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar, en un solo lugar.
Odontos, odontología prepaga. Futuro, servicios exequiales. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Josep Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías.